Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión estudiaremos lo que son las razones trigonométricas. Para ello, debemos primero conocer cuál es la clasificación de triángulos, comenzando con acutángulo, que es aquel que posee tres ángulos menores a 90 grados, obtusángulo con un ángulo mayor a 90 grados y el rectángulo, que es de nuestro interés, que posee un ángulo de 90 grados. Las funciones trigonométricas son aquellas que se centran en este tipo de triángulos. Ahora, los lados de un triángulo. A partir de la ubicación de los lados en un triángulo rectángulo, estos reciben un determinado nombre. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo y es el opuesto al ángulo de 90 grados. Y los dos ángulos junto al ángulo de 90 grados se les denomina catetos. Las razones trigonométricas se obtienen a partir de un ángulo. Generalmente se le denomina alfa o beta y depende de las longitudes de los catetos y la de la hipotenusa. En total son 6 razones trigonométricas. En este caso, la primera, seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Las razones seno, coseno y tangente son las razones trigonométricas fundamentales. Cosecante, secante y cotangente son sus recíprocas. Ahora, tomemos un ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo ABC de medidas 5, 12 y 13 y vamos a encontrar todas las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Recordemos las fórmulas de las razones trigonométricas. Comencemos con seno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo alfa es 5 y la hipotenusa es 13. Por tanto, seno sería 5 sobre 13. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Un segundo ejemplo. Tenemos el triángulo de medidas 3 y 4 centímetros, pero en este caso nos hace falta un ángulo, un lado. Recuerda que el lado opuesto al del ángulo de 90 grados es hipotenusa, y es el lado que nos hace falta. Por tanto, apliquemos el teorema de Pitágoras. Reemplazamos los dos catetos, hacemos su suma y por último raíz cuadrada, obteniendo que el lado faltante es 5 centímetros. Ya con esos tres lados y recordando las fórmulas de las razones trigonométricas, podemos empezar a encontrar las mismas. Comencemos por seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto es 4 y la hipotenusa 5. Su división 0,8. Coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Generalmente, la respuesta se las entrega como fraccionarios. Queda a tu disposición si quieres el resultado con fraccionario o con un número decimal. Ya están encontradas las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Procedamos a hacer lo mismo, pero con el ángulo beta. Cateto opuesto sobre hipotenusa para encontrar seno. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Te espero en un próximo tutorial. Hasta la próxima.